El uso de nitrógeno en buquestanques quimiqueros. El nitrógeno es una sustancia que tiene una gran variedad de aplicaciones a bordo de los buquestanques, como diversas formas en que puede obtenerse para cada una de ellas. Esta serie de aplicaciones, como toda operación a bordo, tiene sus propias medidas de seguridad para prevenir cualquier contratiempo y reducir el riesgo al mínimo. Antes de comenzar a desarrollar las diferentes aplicaciones a bordo, es necesario definir algunos conceptos tales como ¿qué es un buquetanque quimiquero? Se define así a todo buque de carga construido o adaptado y utilizado para el transporte a granel de cualquiera de los productos líquidos enumerados en el capítulo 17 del código CIQ, Código Internacional de Quimiqueros, o bien todo buque construido o adaptado para transportar principalmente sustancias nocivas líquidas a granel según el anexo 2 del MARPOL. Existen distintos tipos como Chemical Tanker, Product Tanker y Parcel Tanker. Además, son clasificados dependiendo del tipo de carga a transportar según el riesgo que éstas representan. Dicha clasificación puede ser de tipo 1, tipo 2 o tipo 3. Cabe aclarar que los tres tipos asumen riesgo a la vida y al medio ambiente, pero en diferentes niveles. Los buques de carga tipo 1 son los destinados al transporte de productos de muy severos riesgos, requiriendo las máximas medidas de prevención para impedir cualquier escape de sustancias. Por ejemplo, para transportar sustancias petroquímicas, aquellas sustancias derivadas del petróleo crudo, gas natural y el carbón, amoníaco, fósforo, entre otras. Los buques de carga tipo 2 son los destinados al transporte de productos con apreciable y severo riesgo, requiriendo significativas medidas de prevención para evitar cualquier escape de sustancias. Ejemplo de estas sustancias son los alcoholes y carbohidratos, derivados de hidrocarbonos o producidos por fermentación. Los buques de carga tipo 3 están destinados al transporte de sustancias suficientemente severas. Requieren un moderado grado de contención a fin de acrecentar la aptitud del buque para conservar la flotabilidad en caso de una avería. Este tipo de buques se emplean para el transporte de aceites animales y o vegetales, grasas, productos derivados de semillas de plantas y de la grasa de animales y o pescados. Otros conceptos importantes para comprender el tema a desarrollar es saber que el desgasificado es un proceso previo al venteo natural y forzado, por el cual se introduce en el interior de un tanque de cargamento aire de modo tal de disminuir sus niveles de flamabilidad, toxicidad o gas inerte, con el objetivo de aumentar los niveles de oxígeno entre 19 y 21%, requerido por un motivo en especial como puede ser trabajos en caliente, chequeos o reparaciones. También saber sobre el inertizado o blanketing, el cual es el desplazamiento del gas original por el gas inerte, considerando este con un volumen de oxígeno menor al 11%, para el cual se tomará un margen de seguridad, teniendo un 8%. El purgado es el proceso que consiste en la adición extra de gas inerte para bajar las concentraciones de oxígeno y de los gases de hidrocarburos. Ahora sí, el eje central de esta exposición, el nitrógeno. ¿Qué es el nitrógeno? Podemos definirlo como una sustancia gaseosa no inflamable e incompatible con la combustión debido a su carencia de oxígeno. Es utilizado como reemplazo para el gas inerte en cargas incompatibles con el oxígeno. Se suministra desde la terminal portuaria usando tuberías de varios diámetros y a varias presiones, muy importante para entender los requerimientos del buque. A bordo, como se mencionó al inicio, tiene diversas aplicaciones, las cuales son inertizado de los tanques de cargamento, secado de los tanques de cargamento y completado de los tanques de cargamento. Es decir, una vez que el tanque fue cargado, ya sea al 95 o 98%, se lo debe cubrir con una capa de nitrógeno, procedimiento conocido como blanketing o inertizado con nitrógeno. Por lo que una de las formas preferidas de hacerlo es purgando el tanque antes de cargar y luego ventilar el nitrógeno a medida que se va cargando el tanque con el producto a transportar. Y dejar esa capa cubierta con el gas y en caso de que sea deficiente, suministrarle más, ya que debe quedar con presión positiva para así evitar el ingreso de aire
a través de las válvulas de venteo. Muy bien, sabiendo esto, la nueva pregunta ahora es, ¿cómo conseguir el nitrógeno? Aquí también se encuentran diferentes formas de adquirir y conservar dicha sustancia, las cuales son por medio de terminal portuaria, usando tuberías de varios diámetros y a varias presiones. Importante para entender los requerimientos del buque establecidos en el checklist previo a la operación. Debe tenerse en cuenta que en esta operación siempre existe personal calificado a cargo quien es consultado, ya que debe autorizar y supervisar. Dicho embarque desde tierra también debe ser discutido con un representante de la terminal portuaria, donde todas aquellas decisiones en cuanto a cantidad, precio, etc. que se deben tomar, se deben registrar y se deben archivar. Otra posibilidad es que el buque cuente con su propia planta de nitrógeno puro por medio de botellones a una presión de 200 bares. Para la sustitución de atmósferas de un tanque de cargamento, ya sea para la carga o descarga, se podrá inertizar o bien purgar. Cualquiera sea el método elegido, deberá predominar un solo proceso, ya sea dilución o desplazamiento. Cualquiera de estos métodos se tomarán mediciones de gas y oxígeno a varias alturas y en cada sección del tanque para comprobar la eficiencia de la operación. Un detalle de suma importancia es la presión interna del tanque de cargamento, ya que ésta debe ser siempre constantemente controlada y supervisada. Este mismo posee una presión de diseño para la cual fue construido y así trabajar como tal. Se debe supervisar casi constantemente dichas mediciones para impedir cualquier imprevisto, ya que los desastres pueden ocurrir incluso en un descuido mínimo. En caso de no ser controlada su presión, debido al ingreso de gas nitrógeno a alta presión, el tanque podría sufrir severos daños estructurales, lo que llevaría a consecuencias desastrosas, tales como explosiones, incendios y subsecuentes pérdidas de vida, buque, carga o mismo daños al medio ambiente. Una de las formas de controlar el flujo es utilizando un manómetro de punta de línea y compararlo con el que se encuentra en el interior del tanque. Es muy importante verificar que no ocurra sobrepresión en los tanques, ya que en muchos casos dicha sobrepresión se debe al bloqueo de las válvulas PV, por donde el gas es expulsado hacia la atmósfera. Y si no se destapa, se puede exponer al personal a una explosión de gases y líquidos peligrosos, ya que el nitrógeno no es expulsado correctamente durante la operación de carga. Dicho bloqueo sucede debido a que por las tuberías pueden viajar partículas de la carga y generar que las válvulas PV se queden pegadas, por lo que se deben realizar chequeos periódicos durante la operación, preestablecidos en el checklist realizado con un inspector de tierra. Chequeos. El chequeo de los procedimientos y transporte son vitales para la seguridad a bordo y deberán realizarse con frecuencia, en los cuales debe verificarse el correcto funcionamiento de las válvulas PV y chequear necesariamente las posiciones. Se deberá colocar carteles de advertencia en las escotillas y válvulas. Confirmar que el sistema de monitoreo de presión esté trabajando correctamente. Además, se debe monitorear el nivel de oxígeno en los tanques a través de los tubos, muestra ubicado en las PV con un oxímetro. Un conocimiento que no puede faltar es el del diagrama de gas inerte, el cual tiene como objetivo poder mostrar y explicar los diferentes estados del tanque en un buque tanque al ser cargado o descargado. Los buques tanque usualmente utilizan un sistema de gas inerte con el objetivo de mantener su carga en condiciones nulas de flamabilidad. Debido a esto, no debe haber más del 8% de oxígeno en volumen en el interior del tanque. Deben estar en la condición de inerte en todo momento, a excepción de cuando se van realizando trabajos o inspecciones, que en dicho caso deben ser ventilados. Los gases hidrocarburos, generalmente encontrados en buques petroleros, no pueden arder en una atmósfera que contenga menos del 11% de oxígeno, por lo que para dar seguridad frente a las posibles explosiones o incendios, se le debe agregar gas inerte a cada tanque de cargamento para reducir el contenido de aire en el interior de los mismos y así generar una atmósfera interna
no inflamable o flamable. Por último, podemos observar un diagrama, pero debe aclararse para su mejor entendimiento. Los límites inflamables varían según la pureza de los gases de hidrocarburos y según las mezclas derivadas de diferentes líquidos petrolíferos, por lo que para su uso práctico se van a establecer como límites máximos y mínimos inflamables de hidrocarburos entre 1 y 10% en volumen. Cualquier punto que se encuentra representado en el diagrama representa las mezclas de hidrocarburo, aire y gas inerte, especificados en términos de hidrocarburos en el eje de las ordenadas y oxígeno en el eje de las abscisas. Ambas representan un porcentaje en volumen. Los puntos A y B del mismo representan la mezcla de aire con hidrocarburo, siendo a su vez A el punto máximo de concentración de aire igual al 21%. Todos los puntos que conforman la línea AB representan mezclas con su correspondiente contenido de oxígeno reducida por el gas inerte. A medida que se le agrega gas inerte a la mezcla de aire con HC, el rango de inflamación comenzará a disminuir hasta cierto punto, representado por el gráfico como punto E, donde se encuentra el límite inferior de explosividad y el límite superior, formando entre estos dos una zona denominada como zona explosiva. Deberá entenderse la sigla HC como hidrocarburos. Para poder tomar un margen de seguridad, se considerará como 8% el nivel de oxígeno necesario para que no se produzca la mezcla de aire con hidrocarburos, para evitar ocasionales explosiones o incendios en los tanques de cargamento. Cuando el aire es introducido en una mezcla inerte, representado por el punto F, dicha composición al introducir el aire se va a mover por esa línea FA, atravesando la zona explosiva, proceso que se ha denominado como dilución con aire. Al ser inconveniente atravesar la zona explosiva debido a lo expuesto con anterioridad, lo que se deberá hacer es purgar llegando hasta la línea GA, produciendo una dilución crítica con aire, la cual genera una tangencia explosiva, lo cual sigue siendo inconveniente, porque aunque no puede ocurrir nada, también hay probabilidades de que ocurra una explosión o incendio. Por eso, para acondicionar la situación de la forma más segura posible, se debe purgar cada vez más hasta poder llegar al punto H, donde será una zona estable y segura, y todas aquellas que se encuentren por debajo de la misma línea, tal como lo representa el punto H, no estarán en condición inflamable cuando el aire se mezcle con ellas. Será posible moverse del punto F al punto H a través de la adición extra de gas inerte, donde dicha adición se llevará a cabo mediante el purgado.